¿Cuál ha sido tu experiencia más aterradora? Cuando nació mi hija, mi mujer tuvo una complicación y empezó a desangrarse muy rápido. Pasamos de estar el médico y 2 enfermeras en la habitación a más de 10 personas y hablar de trasladarla a quirófano. Por suerte, una enfermera sabía lo que estaba pasando, y me distrajo haciéndome ayudar a limpiar, y a tomar las medidas de mis bebés. Tuve que sentarme en el sofá, y hacer contacto piel con piel mientras salvaban a mi mujer y conseguían detener la hemorragia. Esos 45 minutos después de que naciera mi hija me dieron mucho miedo porque pensé que iba a salir del hospital sin mi mujer. Caminaba de vuelta a casa, a mi apartamento de mierda del gueto, a eso de las 11:30. Estaba pasando por un drama familiar, y caminaba con la cabeza metida en el móvil como una idiota. Y de repente 2 tipos se me echaron encima, uno me puso una pistola en el pecho y me quitó mis cosas, aunque me dejó rebuscar en el bolso para darme cosas. Y el otro se quedó a un lado degradándome. Después de eso el atracador me dijo que caminara en dirección contraria y así lo hice. Tenía tanto miedo de que me dispararan por la espalda pero no lo hicieron. Llamé a una puerta cualquiera y ellos llamaron a la policía, y esperaron conmigo a que viniera la policía. Han pasado como 7 años desde entonces. Por desgracia, me jodió la vida en un momento crucial, y todavía estoy lidiando con las consecuencias de las malas decisiones que tomé después de aquel incidente. Pero bueno. La experiencia más aterradora. Permítanme que les dé una idea. Estaba en el último semestre del programa de máster. Trabajaba a jornada completa y mi mujer y yo acabábamos de tener nuestro primer hijo. A mi mujer le dieron antidepresivos, y tuvo una reacción alérgica grave llamada síndrome de Stevens-Johnson. Esto es sin duda, la cosa más horrible que he visto suceder a una persona. Peor que el cáncer. La piel de todo su cuerpo se ampolló y se derritió. Sus labios se derritieron, sus párpados y vagina casi se fundieron y cerraron, sus pulmones se derritieron, sus uñas se derritieron. Imagina tomar el ácido más volátil que puedas imaginar, y sumergir a alguien en él durante 2 minutos. Ella estaba en la sala de quemados de la UCI, y había otras 3 personas con Stevens-Johnson, todos murieron a los pocos días. El dolor era inconmensurable. Estaba irreconocible. Todo lo que podía hacer era gemir de dolor. No podía hablar ni moverse. Durante 3 semanas, no supe si viviría. Me ocupaba de nuestra hija, de la escuela, del trabajo y dormía en el hospital con ella. Nunca había visto a alguien con tanto dolor. Gracias a Dios, estábamos en un centro increíble y estamos en una forma fenomenal, de lo contrario, estaría muerta. Recuerdo un momento en particular en el que conducía de vuelta a casa, mi hija vio a su madre por primera vez y se asustó y empezó a llorar. Pensé que iba a perder al amor de mi vida. Ella tuvo un día particularmente malo y estaba tosiendo pedazos de su pulmón. Y estoy hablando de verdaderos trozos. Casi se ahoga. La enfermera tuvo que sacarlo. Menos mal que ya está mejor. Pero por favor, entiendan los peligros de estos medicamentos. Si realmente quieren estresarse, vayan a investigar sobre Stevens-Johnson y busquen fotos. Es horrible. La parálisis del sueño puede ser jodidamente aterradora, pero a veces la disfruto. No sé si soy un poco raro por disfrutarlo, porque cuando da miedo, es absolutamente aterrador. Lo odio al 100%. Pero hay veces que no me da miedo, y disfruto de la mierda que pasa a mi alrededor. Los episodios más comunes de miedo que tengo de la parálisis del sueño es, mi cama se convertirá en algo similar a la tela de un globo de aire caliente o una plataforma de choque inflable dobles de riesgo. Es enorme, y no puedo salir de ella debido a lo suave que es. Es entonces cuando me asusto, y siento como si no pudiera meter aire en mis pulmones por muy profundo que respire. Yo vivía en la periferia de una zona peligrosa. Un día, mi coche se avería de camino a casa y me salgo de la carretera principal, lo dejo delante de una casa de la zona más áspera, y voy andando a casa a por mis herramientas y un cinturón de repuesto. Consigo ponerlo en marcha de nuevo, y me siento en él con las ventanillas bajadas mientras busco una canción para escuchar en mi iPod. Un tipo se acerca, asoma la cabeza por la ventanilla del conductor y me pregunta si tengo una pistola. Le digo que no y él muestra su pistola y básicamente dice: bien, no tengo que dispararte. Yo estaba aterrorizado, pero soy muy bueno para aparentar calma. Creo que se asustó y empezó a preguntarme si sabía quién estaba en la casa. Sigo diciéndole que no y él insiste en que soy del FBI, como si fueran a ir por ahí en un coche de los 80.
Finalmente se echa atrás y me dice que salga de allí, y que me matará si descubre que estoy mintiendo acerca de no ser un agente del FBI. Así que hablé con mi manera de salir de un robo de coche pero estaba aterrorizado de conducir por esa calle en particular de nuevo, en caso de que el loco decide que soy un agente del FBI tratando de atraparlo o algo así. Cuando tenía 11 años o así, estaba tumbado en mi cama por la noche, esperando a dormirme. De repente, mi puerta se abrió de golpe, pero en silencio, y una figura negra se acercó rápidamente a mi cama, cogió algo de la parte de atrás de la cama, donde había juguetes y demás, y salió de la habitación con la puerta abierta de par en par. Estaba tan mortificado que no moví ni un músculo, y después me quedé mirando la puerta abierta durante horas. En ese momento, tenía la impresión de que el intruso estaba esperando en la puerta con una pistola apuntándome. Después de lo que probablemente fueron de 20 a 30 minutos sin moverme, tuve las pelotas de correr a la habitación de al lado de mi hermano y despertarle de una puta vez. Se lo conté a mi padre un par de días después porque se había ido de viaje esa misma noche. Me dijo que era el que venía a despedirse antes de irse a su avión. Cuando tenía 16 años estaba en Berlín con mi novia. A última hora de la noche, probablemente a las 2, fuimos a la estación de metro, Oranienburger Tor. Atravesamos un túnel o tubo en dirección a los trenes del metro. No había nadie, salvo un hombre con el pelo largo y sucio, barba y bigote, vestido con un vestido largo rosa y con un bolso rojo. Estaba de pie, con la cabeza apoyada en la pared, haciendo ruidos de llanto. Estaba muy delgado y, por lo que pude ver, tenía heridas purulentas en los brazos. Caminamos con mucho cuidado e intentamos pasar a su lado casi pegándonos a la pared de enfrente. Pensamos que no nos vería. Pero nos vio y vino corriendo hacia nosotros como un animal, aullando. Pasamos corriendo. Se rindió inmediatamente y empezó a llorar aún más fuerte. Era algo sacado de una película de terror. Era principios de los 90, calculé que estaba drogado y que probablemente tenía SIDA, teniendo en cuenta sus heridas. Cuando era niño, sin razón aparente, empecé a tener rabietas. Obviamente, parece normal para un mocoso de esa edad. Entonces empecé a romper cosas, a agredir a la gente, a intentar el homicidio y el suicidio. Tenía 9 años. Lo más que puedo recordar de mí mismo es que estaba completamente alucinado. Recuerdo que gritaba y reía, porque me había creído la reencarnación de Moisés, y que iba a guiar a los niños a una revolución en Nueva York. Cogí la tarjeta de mis padres, corrí y me recibió un oficial. Enseguida me diagnosticaron trastorno bipolar. Esto en sí mismo no era demasiado aterrador. Daba miedo perderme, olvidar quién era, intentar suicidarme porque era necesario. Recuerdo esos momentos tan vívidamente. Me aterroriza una década después. La gente dice locura a la ligera, lo cual no siempre es malo, pero cuando te recuerda la época en que no tenías ningún control sobre tu mente, eso es absolutamente aterrador. Personalmente, cuando era adolescente, 3 amigos borrachos y yo volvíamos a casa por el parque de noche. El bar estaba al lado de un parque, y la forma más fácil de llegar a casa era a través de ese parque. Mis amigos eran unos imbéciles y no hacían más que molestar. Así que cuando empezamos a cruzar el parque, y estaba terriblemente oscuro, un ruso caminaba detrás de nosotros hablando por teléfono. Mis estúpidos amigos le oyeron hablar y empezaron a molestarle, en plan, ¿nos está siguiendo para violar a nuestra amiga? O alguna estupidez por el estilo solo para reírse y sacar de quicio al tipo. El tío tendría unos 30 años, medía 1,80 y parecía fuerte. Cuando mis amigos empezaron a acercarse a él, dejó de hablar por teléfono y miró a su alrededor como si quisiera ver si había testigos. Luego se cerró la chaqueta de cuero, y sacó unos guantes de cuero que se puso. En ese momento me di cuenta de que era yo, 3 tipos borrachos estúpidos y un hombre ruso miedo en básicamente un bosque oscuro. Entonces grité que debíamos volver al bar porque me había olvidado algo, además necesitábamos un taxi. Mis amigos después de ver mi reacción se sobrepusieron, e interpretaron que yo tenía razón, y que deberíamos irnos de este parque antes. Recuerdo que este hombre ni siquiera parpadeó una vez, y desde el principio hasta el final de esta interacción los miraba fríamente. Y creo que el hecho de que ni siquiera me mirara una vez da más miedo si lo hizo, por lo inhumano que parecía. Fui a surfear sin correa durante un huracán que no nos azotaba directamente. Ir en esas condiciones es peligroso, pero sin correa es una tontería.
Las tiendas de surf no abrían hasta dentro de una hora o así. Pensé en coger un par de olas y acercarme. En la primera remada me quedé atrapado en un remolino raro en el que no podía remar en ninguna dirección a la espera del embarcadero, lo que obviamente es malo. Así que cuando estaba dando la vuelta una ola de 7 a 8 metros me levantó y me dejó caer de espaldas. Cuando volví a la superficie, mi tabla de surf ya estaba en la orilla, y me estaba arrastrando más allá del embarcadero. Aún era temprano. Mis amigos no podían verme. Habían salido antes que yo. Nunca había tenido una lucha tan dura en mi vida, por el tiempo que hice de vuelta en cada paso. Mi visión casi se apagó. Me desplomé en cuanto conseguí salir del agua. Nunca olvidaré la sensación de que la punta de mis pies apenas tocaba la arena mientras llegaba al punto en el que podía mantenerme en pie. Aquel día hice casi todo mal, pero tirarme así junto a las rocas fue tan desorientador que perdí todo el sentido de la razón. Hace unos meses, sufrí una enfermedad potencialmente mortal, rotura de un aneurisma cerebral, que requiere una intervención quirúrgica inmediata. Siempre he tenido dolores de cabeza constantes, y siempre he pensado que se debía al estrés, y a que no había dormido lo suficiente. Un día me dolía mucho la cabeza y el cuello, y estaba a punto de ir al cine con mi novio. El dolor de cabeza empeoró y sentí que algo iba mal. Soy una persona que tolera bien el dolor. Después de algunas pruebas, el médico se sorprendió porque soy joven, más de 20 años, y es muy raro que a alguien como yo le pase esto. Me dijo que había tenido suerte de recibir ayuda inmediatamente, ya que podría haber muerto ese mismo día. Tuve un derrame cerebral después de la operación, no podía hablar, andar ni reconocer nada. Fui a terapia. Ahora estoy mejor. Aún recuerdo el momento en que las enfermeras me llevaron en silla de ruedas al quirófano y toda mi familia me rodeaba, pero lo único que yo quería era coger las manos de mi novio por detrás. No podía hablar bien y no estaba muy unida a mi familia. Solo le miraba queriendo decir algo y no podía. En mi cabeza no dejaba de pensar si sería la última vez que volvería a verle. Tenía mucho miedo, la verdad. Afortunadamente, la operación fue un éxito. El médico incluso me dijo que había tenido mucha suerte, entre un 5% y un 10%, de que saliera de la operación sin ningún riesgo para mi vida, como un derrame cerebral, respiradores, etc. Me sentí muy agradecida por haberme escuchado aquel día. Estaba muy agradecida por haber tenido otra oportunidad en la vida. Soy bombero desde hace 8 años. Durante mi primer año hice una búsqueda rutinaria en el interior y rescate durante un incendio en un apartamento con informes de que la víctima todavía estaba dentro. Después de un primer barrido empecé mi segunda búsqueda, y a mitad de camino a través de la sala de estar el techo se derrumbó sobre mis hombros. Estuve atrapado entre 20 y 30 segundos antes de conseguir liberarme, pero me parecieron minutos. Podía sentir un trozo de escombro ardiendo calentando una parte de mis pantalones búnker, dándome la sensación de que iba a hacerles un agujero. Me levanté, encontré mi casco, llamé a la retirada por el derrumbe, nos reagrupamos y entramos de nuevo para sofocar el incendio. El propietario del apartamento estaba de vacaciones y, a partir de ahora, siempre guardaré el broche de la hebilla de mi casco. Cuando tenía unos 11 años, el fin de semana me quedé hasta tarde viendo una película en el salón. Mis padres estaban en su dormitorio viendo la televisión y mi hermana estaba en su habitación. Yo estaba sentado en el sillón reclinable de mi madre, y tenía una vista perfecta de la puerta trasera de la casa. La puerta trasera tenía una pequeña ventana en la parte superior con una sombra sobre ella, así que aunque no podías ver a través de ella, podías ver formas sombras si había alguien allí. Pues bien, mientras estaba allí sentada viendo la película, oí un ruido, miré hacia la puerta trasera y vi la sombra de la cabeza de alguien, y vi que sonaba el pomo de la puerta. Inmediatamente llamé a mi padre a gritos y le dije: «Padre, intruso, intruso». Vino corriendo con su 9 milímetros, era militar, y le dije que alguien intentaba entrar por la puerta trasera. En ese momento la persona había huido, pero había encendido la luz de movimiento al salir. Después de eso tuve pesadillas recurrentes durante años de ese momento, pero con la persona realmente entrando, o mi padre no estaba en casa y me escondí en un armario, pero el hombre me encontró, etc. De joven me daba mucho miedo. Cuando tenía unos 12 años, mis riñones empezaron a fallar por complicaciones de una rara enfermedad genética. Me sometí a diálisis peritoneal durante 1 año y 3 meses mientras buscábamos un donante compatible.
Tras agotar todas las posibilidades, mi padre se presentó en la iglesia y pidió voluntarios. Una pareja se acercó a nuestra familia, los padres de una niña de la clase de preescolar de mi hermana, y ambos se ofrecieron a hacerse la prueba. La primera esposa del padre había muerto de cáncer años antes, y el primer marido de la madre había fallecido de un ataque cardíaco mientras cortaba el césped. Se conocieron en una terapia de duelo años más tarde. Decidimos hacer pruebas a la madre, que resultó ser compatible. Por fin llegó el día del trasplante, y me llevaron a la sala de espera preoperatoria. Esperé y esperé un poco más, hasta que vi a mis padres hablando, en voz baja, con el cirujano fuera de mi habitación. Mi madre entró y me dijo que había dado positivo en una infección por estafilococos y que tendríamos que posponer la operación. Ya habían anestesiado al donante y estaban a punto de hacer la primera incisión cuando hubo que suspender el trasplante. Me pasé los 2 días siguientes llorando con mis padres y preguntándome qué pasaría después, mientras la donante se preguntaba si esto era una señal de que la operación no debía realizarse porque sus hijos no debían perder a otro padre. Ella decidió donar y yo sigo teniendo su riñón desde hace más de 20 años. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.